En la capital de Egipto existe una gran necrópolis llamada la Ciudad de los Muertos, un lugar construido en el siglo VII, donde hoy en día no solo reposan los restos de múltiples generaciones de familias egipcias, sino que también es el hogar de muchas personas que gracias a la crisis económica del Cairo han venido a instalarse entre los muertos, creando así el gueto más grande y uno de los más peligrosos de la ciudad. Las paredes de las tumbas y los mausoleos ahora son el hogar de personas que empíricamente comparten el territorio con los difuntos. Una comunidad que se disputa el espacio entre la vida y la muerte, literal. Aquí donde está esta mezquita detrás de mí comienza la Ciudad de los Muertos. A partir de este momento entraremos en todo un escenario lleno de tumbas, mausoleos. Es un cementerio tan grande que parece una ciudad. Y en ese cementerio viven las personas de acá. Vamos a empezar aquí el tour, vamos a ingresar a pie, a ver con qué nos encontramos, con qué historias. Así que, acompañadme. Allá está la mezquita por donde entramos, toda esta es la avenida principal hasta lo más profundo por allá, y esto conecta varias arterias en donde la gente decidió radicarse y ubicarse de la forma que pudo. Por ejemplo, aquí hay un callejón, vamos a entrar a él a investigar. How are you? Hola, hola, English. Ok. Vean lo que pasa, muchachos, son mausoleos y tumbas. Las tumbas de esa era eran así. Aquí, como vemos, está la tumba de alguien. Aquí descansa en paz una persona. Y por dentro descansa en paz el que esté durmiendo, porque esta es la casa de alguien. Y así sucesivamente. Todo esto son tumbas y tumbas y tumbas. Es una ciudad, callejones y callejones. Un cementerio gigante que con los años se ganó el nombre de la Ciudad de los Muertos. Vamos a entrar a algunas de estas casas. Vamos a ver si logramos entablar conversaciones con algún local. A ver si nos muestran las condiciones de vida de la Ciudad de los Muertos. Y a ver qué cositas más interesantes encontramos por ahí. Vea, por ejemplo, aquí encontré unas tumbas. Y en las tumbas aquí hay una puerta abierta. Vamos a ver esto a dónde nos lleva. So this is the tomb of your mother. And from 10 years, every week I come in this place and pray for her. Pray for her. Oh, okay, it's interesting. Ve, como vimos en ese ejemplo, esa casa de ahí, todo eso es la tumba de la mamá del señor, que muy amablemente me explicó la situación. Y así son las tumbas de aquí. Todas las tumbas están constituidas así, son como pequeñas casas en donde se descansa en paz. Solo que hay mucha gente que no tiene recursos y tomaron muchas de estas tumbas que ya por generaciones y generaciones y generaciones estaban abandonadas, o tumbas de sus mismos familiares, para venir a instalarse ahí y dormir ahí y hacer de esas tumbas sus hogares. De verdad que es un cementerio bastante particular, porque si ustedes se fijan, esto no parece un cementerio, esto parece un barrio. Y miren, todo esto son tumbas, pero fácilmente usted abre eso, abre esa tumba y tiene una casa, ¿no? Tiene la ventana, tiene la terraza. Es muy interesante y tiene muchísimo sentido que en lugares como estos, bajo crisis y circunstancias económicas difíciles, se armen guetos. Porque aquí, en la Ciudad de los Muertos, este es uno de los guetos más extravagantes que hay sobre el planeta. Pero este cementerio no siempre ha sido un gueto. En la época en la que el cementerio funcionaba, aquí ya vivía gente. Vivían personas que se encargaban de custodiar y guardar la seguridad de las tumbas. Vivían algunos empleados del mismo cementerio. Pero de repente, con el boom de la industrialización y la manufactura en el Cairo y los bajos salarios de la mano de obra, aquí empezaron a llegar personas a radicarse, a vivir gratis, porque pues aquí no pagaban renta, no pagaban nada, a buscar sin duda alguna un estilo de vida mucho más económico. Y vea esa locura cómo se ve todo por detrás. Ya nos vamos a meter en esos callejones, porque ahí ya veo que hay estructuras en donde hay personas viviendo en las tumbas. Poco a poco se corrió la voz y comenzaron a llegar aquí personas de todas partes del Cairo a vivir. Personas que tenían aquí ancestros, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo enterrados. Y en vez de venir a limpiar la tumba, pues de una vez venían y se quedaban a dormir acá. Y poco a poco hicieron de este lugar su casa. Pero ¿qué pasa? Que es una infraestructura bastante precaria. Que no hay electricidad, no hay plomería, no hay acueducto, no hay escuelas, no hay una oficina de correos, aquí no hay nada. Solo escombros, huesos, algunos muertos, en un mar infinito de tumbas. Si da un poquito de adrenalina caminar por aquí, porque uno no sabe en cada esquina qué se va a encontrar.
y a uno se le olvida que esto es un cementerio. Esta es la autopista, esta es la avenida principal y así se ve cuando usted entra a este cementerio. Sí tiene pura pinta de gueto, pero es que es un gueto muy extraño y todavía no he encontrado personas que me cuenten bien su historia. Vamos a meternos más en el corazón de este lugar. Miren estas tumbas de aquí. Si a uno no le dicen que esto es una tumba, fácilmente es la casa de alguien, ¿no? Y aquí hay gente que tiene su sofá afuera en la calle. Hola, niños. El futuro almuerzo de una familia egipcia. Ah, miren este gatico. Está profundo. Cat here, mom. My mom is like cat. Ah, your mother likes cats. Yeah. So this is your mother's house. Yeah. This is the kitchen. Está la nevera. Aquí tienen And the stove. that one is toilet. Is the what? Toilet. Ah, the toilet. Ah, okay. And this is the bedroom. Mom is this live here. No light in there? Yeah. Oh, okay. So this is where she lives. And with a cat. Yeah. Hola, chiquitín. Si es que lo que veo es que el gatico está como cortado y hay una mancha de sangre ahí justo al lado de él. Tonight is coming children, many children. About 4 children. Yeah. Ah, es que por eso es que tiene sangre, es You have porque children acaba de tener yesterday niños. in the night. And where are the cats? مو فين عيالها? Is dead? Yeah. The cats are dead, cat- the little babies. A little babies. This. Oh, they're Dead. dead. Ah, por eso es que tiene la carita triste, pobrecita. Aquí vamos a meternos a ver cómo es la cuestión del patio trasero de la casa. Ah, aquí arriba me dice mi amigo que ya está aquí conmigo, que es la casa del hermano. O sea, ellos son los hermanos, la señora y la mamá. Y aquí es donde vive él. Esta es la sección. My big brother is down. Sí. And him children. Ah, él duerme aquí con sus hijos. Los hijos duermen en el piso en colchonetas. Igualito como lo vimos en Giza en las pirámides, ¿se acuerdan? Y este es el baño del hombre. Un depósito ahí, algo con candado, no quiero preguntar qué es. Esto por dentro era la tumba de alguien. Ellos lo que hacen es también construir un segundo piso ya después de los años para meterle pues más habitaciones y ya hacerlo una casa. Pero en este momento que estoy otra vez en el primer piso, esto de aquí que vemos como la cocina y el alrededor es literal la tumba de alguien. Muy probablemente debajo de mis pies están los huesos o restos de esa persona. Y lo que ellos hacen es al salir tener aquí una tiendita. Aquí la señora que es la que vive, que es la mamá de nuestro amigo, ella vende aquí sus cositas varias. Vea, vende pólvora, vende fuegos artificiales. Uno de los efectos interesantes de lo que ellos hicieron de construir un segundo piso es que hay gente que ya se lo toma al siguiente nivel. Como por ejemplo esta gran propiedad que tengo por detrás. Ya tiene hasta 4 pisos y terrazas. Eso ya es un edificio donde viven múltiples familias. Donde el primer piso era la tumba, de ahí para arriba ya es un edificio. Pasadizos y pasadizos que se disputan el territorio entre vivos y muertos. Vamos a meternos aquí en este callejón a ver qué encontramos por ahí. Entre tumbas y más tumbas, vea, son solo pasadizos, es impresionante, ¿no? Me he dado cuenta que los gaticos aquí son súper miedosos. Es que les toca una vida dura en el desierto. Vamos a ver qué hay aquí. Nice to meet you. Speak English? Ahmed. My name is Juan. What is this place? Yeah, yeah. Can I? Thank you. Hello, hello. Salam alaikum. سلام ورحمة الله وبركاته. Salam alaikum. سلام ورحمة الله وبركاته. You speak English? انا اسمي احمد. اسمك احمد. 52 سنه؟ ده ايوه ده المماليك بتاع المماليك صح؟ 353 سنة. عامل مماليك قبل محمد علي ب 153 سنة. 353 años. Entiendo yo que hay tumbas de 350 años o más. Estoy como en un lugar bien interesante. Esos son ya como grandes barrios llenos de tumbas por todo lado. La comunicación es un poco difícil ya que la aplicación no es 100% correcta. Y estos son mausoleos.
Aquí hay otro mausoleo. Más tumbas, más tumbas. Y vamos a ver qué hay por aquí. Ahí escucho gente hablando. Tranquilo, niño. Hello. How are you? How are you? Speak English? More or less. So, what is your name? Radwa. Radwa. Okay, nice to meet you. My name is Juan. Nice to meet you. Hello. Is your family? Yes. You live here in this place? My husband. Oh, you and your husband here in this house? Go. That's your husband? لا, no, my husband. Is sleeping? Oh, okay. Nice. Okay. I have you- a brother. You have a brother? Huh? Hello, sir. How are you? Where am I? What? Colombia. Sí, Colombia. Thank you so much. اسمك ايه؟ ايش هو بتشتغل ايه؟ What's my name? My name is Juan. Juan. Yeah. And what is your name? Abdu. Abdu. Nice to meet you. I am a student the law. You're a student Student the law. of law. Faculty of law. So you're becoming a lawyer. Yeah. Okay. ايوه يا عم هتطلع على النت هتطلع على النت. Ok. No entiendo nada de lo que está pasando. Lo que más o menos logro entender es que me hice unos amigos aquí en este barrio cementerio y me quieren mostrar algo. Y ahí traté de convencerlos de que después de que muestren eso volvamos para tomar té. Vamos a ver si me entendieron. Espero que así haya sido. Y pues vamos a ver qué es lo que me quieren mostrar. Estos amigos que no hablan muy buen inglés, pero ahí vamos. Es impresionante porque estoy hablando con estos dos chicos, me dicen que la gente no quiere mostrar sus casas ya que las condiciones financieras son bastante precarias, ¿no? Pero yo les he dicho que no importa, que yo quiero simplemente tomarme un té con la familia, que a mí eso no me importa, que yo quiero ver. Vamos a ver si me dejan entrar a mirar otras cositas más, pero está difícil, la gente le da como tal vez vergüenza y no quieren mostrar cómo viven. Pero si nos damos cuenta, miren alrededor mío. Esto es como un barrio, inclusive está muy bonito porque miren esta casita de acá. Miren ese tipo de casitas como las pintan y las tienen todas cuidaditas. Y esto en realidad pues no es una casa, ¿no? Es igual como en todas partes la tumba de alguien. Buena, señor. الأوبر خشينا هنا يا عم حسن. Lo que me dicen estos chicos es que me quieren acompañar porque supuestamente por aquí es peligroso para caminar solo, para un turista y bla bla bla. Y que se ofrecieron a acompañarme. Entonces vamos a ver pues qué pasa de aquí en adelante. No, amigos míos, esto está muy heavy, esto está muy interesante. Esto es un laberinto increíble. Yo nunca he visitado un lugar así en mi vida. Hello, how are you? Nice to meet you. Bueno, aquí vamos a entrar a estas ruinas de la era islámica, las primeras estructuras construidas en el siglo 7 más o menos. Cuidado porque hay jeringas en el piso. Obviamente, pues aquí hay problemas que ocurren en cualquier tipo de gueto, ¿no? Problemas de drogadicción, problemas de microtráficos, problemas de pobreza extrema, de situaciones de vida pues bastante pobres. Muchos de estos hogares alrededor han logrado instalar con el tiempo cosas básicas como la electricidad, cosas básicas como un baño y una ducha, pero la gran mayoría todavía tiene necesidades. Pero ahí va la gente de las tumbas tratando de echar para adelante. Miren esto, miren estas vistas, qué cosa tan alucinante, ¿no? Wow, miren esas vistas, cómo se ven desde aquí, qué cosa tan impresionante. Esto que vemos por detrás de mí, este tipo de estructuras gigantescas, son tumbas también, pero son tumbas de gente importante de la época. Tumbas que están completamente abandonadas hoy en día. Tumbas de más o menos unos 800 años atrás. Bueno, mi amigo, como lo prometió, me trajo a tomar té otra vez en su casa. A ver, está la familia. You can, like this. You can talk. Say something. Salam alaikum. Están todos hablando en árabe, yo no entiendo nada. Aquí no hay señal, el traductor no sirve. Pero esta pared aquí es la casa de la hermana de mi amigo y el esposo. Ahí viven 3 personas con el hijo.
Después de este té voy a tratar de convencerlos a ver si me dejan filmar por dentro, porque esto es lo que yo vine a buscar. Vamos a ver si lo logro. Está complicado, le tienen mucho miedo a la cámara. Más que miedo creo que sienten es vergüenza. Eso es lo que yo he sentido. Que dicen, no, esto es muy pobre, ¿para qué quieres verlo? No, ¿para qué? Vamos a ver si lo logro. Después de compartir una taza de té con la familia, la señora me dejó entrar a su hogar. Me mostró cómo ella con su marido viven en un espacio de 3 metros cuadrados. Lo que antes era la tumba de un difunto que hoy en día aún descansa en paz bajo los pies de esta familia, es ahora el hogar de esta pareja, donde ellos tienen lo esencial para vivir. Una pequeña cama sencilla para los dos, una cocina con lo necesario para cocinarlo el día a día, y un espacio en la parte de atrás para guardar cositas, la ropa y otros objetos personales. Como nos damos cuenta, este lugar no tiene baño, no tiene ducha. Sus necesidades se hacen afuera, entre las tumbas que rodean este humilde hogar. Este es un claro ejemplo de lo que antes era una tumba y que hoy en día lo sigue siendo, con la única diferencia que aquí ahora viven las nuevas generaciones de sus ancestros bajo tierra. Chao, señor. Muchas gracias por todo. Muy buena la conversación. Hasta luego, señora. Muy buena gente, muy querida. Muchas gracias por el té. Saludes a la abuela. Muchas gracias por todo. Esa familia vive aquí, en esta mini necrópolis dentro de la gran necrópolis. Pero es la única tumba que está ocupada por una familia. Todas estas de aquí están ocupadas por difuntos. Y después de una muy buena, pero escasa comunicación, logramos entrar a la casa y filmar cómo viven estas familias dentro de las tumbas que vemos alrededor. ¿Qué quiere decir? Que esa familia son los únicos vivos en toda esta tierra de muertos. Esto es como un conjunto cerrado, como un conjunto de condominios en una gran ciudad. Esta es la casa del cuidandero, ahí está el perrito amarrado. Pero él vive aquí, ¿no? Está su casa. Así es como exactamente empezó todo esto. En este barrio, en este cementerio, pues vivía gente que tenía ciertos oficios. Y poco a poco se fue agrandando tanto que ahora esto es un barrio normal, es una ciudad. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí o no? Vale, pues. أنا عايزة حبيبي بنت الله. لا 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 ولا حبيبي. هو عايز لا يصور. لا لا No? ده البنت ماشي. لا 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 أنا عجوز. لا هو يصور مع البنت. اوكي يصور معاها هي. صور تعالى مع قول له عايز ايه هو عايز يصور معايا تعالى يا عم بركات تعالى Estamos ya aquí después de habernos tomado el té, caminando en los pasadizos de esta gran ciudad de los muertos. Y esto parece en serio el set de grabación de una película. Es una cosa impresionante. Hay tumbas en el piso, pues hay muchas que están desocupadas, otras que han sido abandonadas, muchas que todavía sirven. Aquí tenemos alguien que puso unos inciensos. Happy birthday. Yeah. Ah, es el aniversario del cumpleaños de una señora que descansa en paz aquí. Hey. I am. Hello. What's your name? What's your name? Juan, you? I am you. No? You. Hello. No. Hello. Hey, how are What's you? your name? My name is Juan. My name is Juan. 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 تعالى Yeah. بقى اقول له اسمك ايه. I am Mustafa Mustafa. وانا I am Nice. Joe. Joe. I am Adam. Alam. Nice to meet you. Suerte, que no le meta muchos goles. Aquí estamos ya saliendo. Hemos atravesado por toda la calle principal de principio a fin, la ciudad de los muertos en Egipto. Si salimos más para allá, ahí ya hay una avenida principal. Esto ha sido más o menos lo que yo he logrado grabar. Muchas cosas no han podido quedar registradas en esta cámara. Aquí no solo hay problemas de pobreza, sino que también se maneja el microtráfico. Hay problemas de drogadicción en los jóvenes. Entonces hay sitios en los que usted simplemente no puede entrar. Usted se acerca y las personas de una le advierten que no entre, y mucho menos con una cámara. Con esto concluimos los videos del Cairo. Nos vamos ahora a explorar bien adentro en el desierto del Sahara, dentro de Egipto, para ver qué más logramos encontrar por allá. Sin más que decir, amigos míos, espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo diferente y que cuando vengan a Egipto sepan que no solo existen las pirámides. El Cairo es una ciudad repleta de sorpresas. Saludos a la abuela. Chao, Lin.